Bueno, ¿cómo están? Me presento. Yo, como dijo él, soy Leandro de Corrientes. Estoy terminando mi residencia, estoy en cuarto año, termino en septiembre. Y también vengo un poquito como representante de CONAREC, que este año me toca ser el vicepresidente, así que la verdad que quiero felicitar a Matías y a todos por estas jornadas. La verdad que son un ejemplo para la Patagonia y para todo el país. Y me enorgullece mucho ver a residentes, inclusive de primero y segundo año, que ya se están parando frente a la gente, dando charlas, discutiendo aspectos, que el que está acá adelante sabe que no es fácil la primera vez, ni la segunda, ni en ningún momento estar frente a personas que, especialmente por ahí uno siendo residentes, hay veces que hasta saben más del tema que del que uno está hablando, digamos. Entonces es cuestión del que habla convencer a la gente de transmitir una idea. Y es lo que vengo a tratar de hacer acá. Ya se habló un poco del infarto de miocardio, se habló un poco del manejo de las redes, y yo lo que vengo a hacer es simplemente compartir el funcionamiento de la red de infarto en la provincia de Corrientes. Es un tema que me gusta mucho que se esté discutiendo por el simple hecho de que uno como residente por ahí le toca ver la parte asistencial del infarto agudo, ver un poco la rehabilitación, o escucha en el servicio de emergencia la gente hace el triage hasta que a uno le toca, en mi centro por lo menos como R4, pero es muy fácil leer la guía y decir 120 minutos, estos son los tiempos, pero en la práctica y con la economía, con la formación de la gente, con todos los médicos del país, es muy difícil llevarlo a cabo. Entonces, los objetivos de esta charla son básicamente describir la conformación y los aspectos básicos de la red, por lo menos en la ciudad de Corrientes, en la provincia, mostrar los primeros resultados. Recordemos que la red en nuestra provincia tiene 2 años y medio de experiencia. Antes de eso también funcionaba una especie de red, pero era mucho más informal, la que llevó el apoyo del gobierno con todas las cosas que le voy a mencionar. Funciona recién hace 2 años, así que es relativamente nueva. Explicar cuál es el rol de los residentes en este proceso, ya que es una jornada de residentes, y establecer objetivos a mejorar a futuro. Esto es un poco de lo que ya viene hablando las clases previas, ¿no? El infarto constituye una importante problemática de la salud pública. Hay que mejorar la calidad de atención, ya que esta puede tener efectos en la mortalidad, y vamos a mostrar ejemplos de por qué esto es así. El reconocimiento precoz permite adoptar estrategias de reperfusión, como discutían los doctores, ya sea con angioplastia o con fibrinolíticos, cuando es el caso, y acortar tiempos de respuestas e introducción del tratamiento mejora el pronóstico de los pacientes, y eso es totalmente seguro. Este es el cuadro que ya se repite de la clase anterior, y no lo quiero explicar de cero, sino que quiero que hagan hincapié en toda la parte que está arriba y la parte de abajo del cuadro. Ya sabemos que una vez que diagnosticamos un infarto con supra, tenemos que saber 120 minutos, estoy lejos, no estoy lejos, va a angioplastia, va a hemodinamia. Entonces, establezco la red de derivación y todo eso. Pero en esta charla lo que vamos a discutir es todo el tiempo de isquemia que nosotros estamos perdiendo en cada uno de los retrasos. Cuando yo rotaba de redo en la unidad coronaria, el jefe de coronaria siempre decía el tiempo es músculo, y siempre cuestionaba desde el accionar de la derivación hasta nosotros mismos como residentes cuando tardábamos en tomar conductas con ciertos pacientes. Primero costaba un poco entender por qué, pero a medida que pasa el tiempo uno lo va entendiendo, y hay que darse cuenta de que en primer momento tenemos la demora del paciente, el paciente que le duele el pecho y se la banca antes de consultar, de que piensa que es una gastritis, de que verdaderamente no lo interpreta como un síndrome coronario agudo, no entró a Google, en paso de la patria para diagnosticarlo. Entonces, esa es la primera demora que, lastimosamente, en esta charla todavía no estamos llegando a esos pacientes, porque tiene que ser mediante la educación a la comunidad y otro tipo de herramientas para que el paciente precozmente pueda saber que tiene que consultar. Una vez que consulta, está en el médico de emergencias saber que es un infarto con supra y poder hacerle un electro. Hemos tenido, creo que todos los que estuvimos en una unidad coronaria, un servicio de emergencia alguna vez, verdaderamente interpretar el dolor precordial no es nada fácil. Ya mostré en la primera charla que la mayoría de los dolores son inespecíficos. Yo cuando estaba en segundo año tendía a subestimar la interpretación de los médicos de emergencia con los dolores. Decía, pero esto, ¿cómo se dieron cuenta que es un infarto con supra? Y yo ya tenía los electros de 7 días, el laboratorio, 5 troponinas, el resultado del cateterismo. Pero uno cuando le toca estar en la emergencia y aún con formación en cardiología, hay muchos pacientes que la verdad que cuesta mucho saber. Y el hecho de clasificar mal al paciente, porque el sistema de triaje es imperfecto o porque uno no lo conoce, puede llevar a que el paciente o se muera en su casa o vuelva con un infarto ya evolucionado.
Entonces, en eso son parte de las barreras que nosotros tenemos que afrontar. Estos son los tiempos, lo que cualquier sistema debería apuntar a tener, un poco de lo que se habló en las clases previas, desde que llega el primer contacto médico hasta el electro con diagnóstico, menos de 10 minutos. Muchas veces en 10 minutos ni siquiera hicimos el electro porque el paciente sigue en la sala de espera. Tener, digamos, menos de 120 minutos en el caso de la angioplastia primaria, establecer la derivación, el tiempo de que los pacientes están en un centro donde hay angioplastia primaria, menos de 60 minutos. Después, el tiempo de la cuerda, todos estos tiempos que nosotros tenemos que tratar de apuntar. ¿Cuáles son las barreras y que justifican la formación de una red de infarto en Corrientes, en todo el país y en el mundo? La demora en la consulta, el error en la interpretación de los electrocardiogramas, no solo por los médicos, sino hay veces que por los propios cardiólogos. Recordemos que hay patrones, como dijeron, que no tienen supra-LST, pero que sí son, digamos, de arterias ocluidas, de Winter, Aslanger, Wellens, cualquiera de ellos. La falta de entrenamiento de médicos de emergencias, el acceso a la medicación específica una vez que hago el diagnóstico, porque aunque yo haga el diagnóstico, si no tengo cómo tratarlo, de poco sirve, y poder establecer una red de derivación a centros de mayor complejidad. Los objetivos de una red de infarto, los que se propuso, por lo menos la sociedad, el gobierno de Corrientes cuando lo empezó, yo por ahí no soy el hombre más apropiado para hablar de esto porque yo atiendo a los pacientes en la unidad coronaria, pero no formo parte exclusivamente de la organización de la red. Es por eso que acudí a hemodinamistas y médicos que sí la organizan, les pedí algunos datos y yo se los transmito, obviamente. ¿Cuál es la función de una red? Educar a los médicos de emergencia en la patología, cardiólogos y no cardiólogos. Proveer herramientas diagnósticas y terapéuticas, establecer la red de derivación y centro de mayor complejidad, que haya asistencia las 24 horas, sea un infarto a las 12 de la mediodía o a las 4 de la mañana, y regionalizar el tratamiento del infarto. Ya vamos a ver un poco más de qué es esto. Así es como se establecía nuestra red hasta noviembre del 2022, digamos, hasta diciembre, después algunos nombres cambiaron, pero básicamente tiene un ente regulador, que es el ministro de Salud Pública de la provincia, el doctor Cardoso, la coordinación de redes, donde hay 2 doctores más, coordinadores de la red de infarto, que se establece, así como había mencionado el doctor Jorge en Formosa, vamos a hablar que tiene, digamos, un grupo de WhatsApp de teléfonos celulares donde tiene acceso a todos los centros de la provincia para poder notificar de un síndrome coronario agudo, mandar el electro y los síntomas para poder clasificar al paciente o en el caso de que ya esté claro el diagnóstico, establecer la conducta a seguir. La encargada de docencia, porque no es solamente hacer todo esto, sino enseñar a los médicos, y médicos asesores para casos más avanzados, por ejemplo, el doctor Rodrigo Soni, que en este momento ya no forma parte porque era un médico que fue instructor y mucho tiempo cardiólogo de cardiopatía isquémica en nuestro centro, actualmente se desempeña como investigador en Estados Unidos y bueno, por ahí es uno de los defensores de esa doctrina del infarto que necesita reperfusión y hace poco publicó un paper con Marta Bulatti acerca de todo eso, así que por ahí está bueno repasar todas esas terminologías. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros deberíamos brindar a cada centro que se hizo o que se intenta hacer en la provincia de Corrientes, a cada centro de salud, no solo los centros de mayor complejidad? Acceso a dosaje de biomarcadores, idealmente troponina en todos los centros. Todavía tenemos algunos centros que nos siguen derivando con CPK. La gran mayoría después de este programa ya usan los biomarcadores. La gran mayoría ya sabe interpretarlos, pero hace simplemente 3 años, cuando yo la reúno, esto no era así. En la hoja de derivación teníamos siempre la curva de la CPK y uno estaba tan acostumbrado a leer la curva de la troponina que tenía que ir a volver a leer, digamos, porque dice clase 3, pero se sigue usando y por ahí las guías distan de lo que es la realidad de nuestro país y más de nuestra provincia. El acceso al laboratorio general para algunas ocasiones, la presencia de un electrocardiógrafo que funcione, así como parece una pavada en los centros de atención primaria, en los hospitales no siempre está, y si está, hay gente que pone al revés la derivación y sale el D1 negativo, que pasamos de R1 en el pase, o digamos, nadie puede interpretar el electro. Una radiografía de tórax y la tomografía ya para centros avanzados para otro tipo de situaciones. Como bien dijimos, muchos síndromes coronario agudo en verdad son tromboembolismo pulmonario, disecciones aórticas y por ahí el diagnóstico se mezcla un poco. Las herramientas terapéuticas, ¿qué consiste? Que cada centro tenga un carro para manejo de paro cardiorrespiratorio, pero que esté completamente equipado, con todas las drogas, con todos los laringos, con los tubos, y que la gente sepa qué hay en cada cajón. Que sepa que no solamente sea ese carro, que especialmente porque algunas drogas son caras, está en la esquina, que está sellado y que nadie lo sabe utilizar. Es más, recuerdo en las clases de farmacología que siempre era,
se administra una adrenalina y me preguntaban, ¿cómo viene la adrenalina? ¿Cómo se pasa? ¿En qué viene diluida? Y ahí es donde uno, inclusive, especialmente para estas drogas, a veces empieza a hacer agua porque no es tan fácil saberlo. Entonces todo esto lleva formación y tiempo. La presencia de antiagregantes plaquetarios en nuestra provincia, como en la mayoría del país, se usa mucho clopidogrel. Tenemos algunos que otro con prazo y la tasa de ticagrelor, la verdad que es realmente baja, debería ser mayor con los nuevos, pero es la realidad a la que nos enfrentamos. Aspirina sí en todos los centros, obviamente. Y bueno, alteplasa y estrepto. En nuestra provincia, ahora les voy a mostrar los números, todavía lamentablemente se utiliza mucho estreptoquinasa, de a poco están empezando a pasar más alteplasa y los nuevos, digamos, en las otras localidades, pero es algo que todavía no lo tenemos disponible lastimosamente. Lo que se hizo fue tratar de regionalizar, ver cada centro, si es un centro de alta complejidad que tiene angioplastia, que van a ver que son 2 en nuestra provincia, o si es un hospital regional que debe tener la posibilidad de derivar en menos de 120 minutos o que tiene que tener fibrinolítico en su centro para poder administrarlo. Y después un servicio médico de emergencias que responda a la demanda, que trabaje 24/7, que no haya retraso de pacientes, que incluya a todos los actores del sistema de salud y que tenga un coordinador. Me ha pasado en otra provincia hacer, digamos, la pasantía rural y que un paciente que en este caso era un síndrome coronario agudo, una insuficiencia hepática que tenía que ir al hospital de mayor complejidad, no se iba porque estaba la ambulancia, estaba el conductor y no había nafta. Y estuvo 3 días. Imagínense si esto pasa con un infarto. Entonces, todas esas cosas que uno no las estudia por ahí con la residencia, en la vida real sí están presentes. La educación, ¿en qué consiste? Por lo menos en nuestro programa, son clases por Zoom que se dan todos los viernes a las 6 de la tarde, que lo coordina la doctora Massín, que es la jefa de la unidad coronaria del Instituto de Cardiología de Corrientes, y están invitados todos cardiólogos y no cardiólogos, y se tratan todos los temas dentro de la cardiopatía isquémica, e inclusive cuando fue el tema de la pandemia con el COVID y demás, se enfocó un poquito más a infarto y COVID o a cierto tipo de manejo en esas situaciones. Pero la verdad que inclusive a veces a los R4 nos ha tocado dar una que otra charla, y se conecta mucha gente y hacen muchas preguntas, la verdad que es bastante útil. Tanto Diego Piquio, Francisco Jora, los que estuvieron acá así como panelistas, también han participado. En estos 2 años hemos tenido como experiencia de sospecha de síndrome coronario agudo que activaron la red, no de infartos totales, porque hay veces que el paciente entra a nuestro servicio y no por el reinfarto, así que este no es el número total. Tenemos consultas 353 y vamos a hacer una dicotomía entre el principio y el final. Tenemos lo que es octubre del 2020 contra noviembre del 2022, que son hasta donde llegaron estos datos. Actualmente se está recopilando y en julio se presenta de vuelta, cada 6 meses suelen actualizarlo. Había 20 localidades involucradas en Corrientes, hoy hay 27, 5 con capacidad de reperfusión, ahora hay 8. El tiempo desde el primer contacto médico hasta el llamado a la red, antes era de 55 minutos, 55 minutos para mandar un mensaje a la red diciendo que había un síndrome coronario agudo, pónganse a pensar. Ahora se bajó a 35, porque muchas veces uno en realidad no sospecha, porque el médico de emergencia no es cardiólogo y no tiene a veces por qué saber si nadie le enseña. Y del inicio de los síntomas hasta el llamado a la red, cuando se acumula con otros tiempos, 120, 97, y bueno, se va bajando de a poco, pero bueno, hay que reconocer los datos actuales para poder, digamos, mejorarlos en algún momento. Este es un mapa de nuestra provincia. Fíjense, con una estrella están marcados los 2 centros que tienen acceso a angioplastia. Está arriba a la izquierda, la capital, donde está el Instituto de Cardiología, donde desempeñan la residencia, donde ahí sí, bueno, ahí para angioplastia y también tenemos trombolíticos y ciencias de angioplastia. Y después está en Goya, ese es el otro centro. Todos los otros puntos que están pintados, que son triángulos, son centros que tienen o estreptoquinasa o alteplasa, digamos. Ahí están marcados quiénes tienen cada cosa. La idea es que en algún momento no usemos más estrepto. Es una realidad que se está intentando cambiar, pero bueno, está todo el tema de las trabas. Y en base a eso, acorde a eso, cada paciente que tiene una sospecha de síndrome coronario agudo que activa la red con un mensaje al médico de emergencia, anestesista, clínico, traumatólogo que está en la emergencia, cardiólogo, el que sea, los médicos clasifican y le dicen derivarlo a tal para pasar trombolíticos, pasarle el trombolítico o no, estás a menos de 200 kilómetros, 120 minutos, vamos a Corrientes o vamos a Goya. ¿Sí? Esta es la experiencia inicial de la consulta por la red. Recordemos que si bien se hace para infarto con supra, si alguien es un médico de emergencias que no es cardiólogo y tiene un paciente que está grave y que sospecha que es cardiovascular y tiene un WhatsApp 24/7 con cardiólogos que le van a responder,
no siempre va a ser la consulta por un síndrome coronariano agudo y es entendible. Fíjense lo que es que la mitad era por infartos, la otra mitad por insuficiencia cardíaca u otros cuadros. Si bien eso se debería pulir a futuro, en verdad, los médicos siguen dando asistencia a este tipo de pacientes, a veces para derivarlo o cómo desempeñar el manejo, hay veces que solamente hay furosemida y capaz que hay una apoya de nitroglicerina, pero no va a haber nitroprusiato ni norepinefrina u otro tipo de cosas que capaz se necesita. Y fíjense cómo eso va cambiando de a poquito desde, digamos, el comienzo de la red y cómo se va modificando, pero es algo que indefectiblemente va a estar. Esta es la división, digamos, entre cuáles fueron angioplastia, que es el gris más oscuro, 44%, quienes recibieron trombolíticos, o quienes por tiempo, por falta de sistema de atención, no lo tenemos claro, digamos, por múltiples factores, no fueron reperfundidos, fueron un 14%. ¿Sí? Fueron acorde al tipo de angioplastia, estrategia fármaco-invasiva en un 27%, de rescate un 7%, la primaria en azul, 40%, y 25% de rescate. ¿Sí? Acá tenemos la diferencia, digamos, entre estrepto, en verde, la gran mayoría, un 74-75%, 3/4, contra un 26% de los fibromas específicos. Y tenemos que la gran mayoría de las angioplastias se hacen en la capital de Corrientes, pero ya cada vez este número es mayor, es de a poco, también se están haciendo en Goya. Muchas veces está la posibilidad del procedimiento, pero hay que ver que el hemodinamista también esté disponible, que justo ande el equipo de rayos, un par de cosas que a veces han llevado a que pacientes que deberían haber ido, que estén en Goya, se van a capital, digamos. En nuestro centro tenemos 3 salas de hemodinamia que están las 24 horas. Hay médicos que están de forma activa hasta las 6, 7 de la tarde, después hay guardia pasiva y el equipo de hemodinamia tiene en este momento 6 hemodinamistas que bueno, se van turnando, digamos, para la atención, más lo que es la unidad coronaria y el resto de las instalaciones. Esto, fíjense cómo de a poquito va cambiando, si bien siempre estamos por encima del objetivo. Fíjense, el tiempo desde el inicio hasta el pasaje del ofrinolítico en los primeros 15 pacientes de la lista, 124 minutos, y los últimos 15 pacientes, ya 61 minutos. Lo mismo del tiempo de la angioplastia primaria, puerta balón, digamos, 91 contra 70 y se va bajando, pero estamos todavía lejos del objetivo, digamos. Pero bueno, son números que están puestos para mejorar a largo plazo. ¿Cuál es el rol del residente, digamos, en todo este proceso? Digamos, la gran mayoría de los residentes se desempeñan desde el R2 para arriba en la unidad coronaria que recibe el infarto agudo. El servicio de emergencia está compuesto por médicos de emergencia que son staff de ahí. Solamente hay 1 o 2 R4 que a veces hacen guardia, pero la mayoría no hay residentes prácticamente en el servicio de emergencias. Nosotros recibimos la derivación, muchas veces nos enteramos porque en el grupo de la unidad coronaria, el que está de guardia, alguien de la red de infarto pone, tenemos un infarto con supra en tal localidad, se pasó trombolíticos, no tiene criterio de reperfusión, viene para angioplastia de rescate. Y se sabe, entonces, el servicio de emergencia sabe, el hemodinamista viene antes y se guarda en la cama en la unidad coronaria, que nuestro problema, si bien tenemos actualmente hasta 12 camas para infartos, 10 en la terapia intensiva, 6 camas de internación en la emergencia, a veces hay falta de disponibilidad de cama por la alta demanda y la derivación por otras patologías también, ¿no? El paciente ingresa, pasa por el servicio de hemodinamia. Esta imagen tiene una trampa en realidad, porque el que estuvo en mi centro va a saber que la doctora Ferrina es hemodinamista pediatra y que está hecho como para ilustrar, pero en realidad no es una angioplastia esto que está haciendo, pero bueno, es ilustrativo. Y posterior a eso, el paciente se admite en lo que es nuestra unidad coronaria. Esta es una foto de nuestra unidad coronaria. Tiene actualmente, como le dije, 12 camas, con la posibilidad de que en algún futuro va a ser 14, tal lugar físico, pero faltan otros medios como de personal y demás que nos imposibilitan atender. Esta es una de las unidades, digamos, de donde se atiende cada paciente, digamos, ¿sí? Esto más que nada le quería mostrar porque siempre, ahora empezamos a hablar de las redes de infarto, pero uno en la residencia habla de, sí, en la angioplastia tardía, el estudio BRAVE 2, el load trial, si paso trombolíticos, pero en verdad, ¿qué evidencia tenemos de las redes de infarto? O en verdad algo que yo por lo menos hasta que no empecé a estar en la unidad coronaria y a saber que esto existía, nunca lo había escuchado hablar. Entonces hay que ver qué tanto sirve.
Y la verdad que en el mundo hay un montón de redes, están publicados muchos datos. Personalmente, uno como residente por ahí va a leer el último trial de ISGLT2 y no va a leer estos, digamos. Entonces les traje uno que es uno que se publicó, digamos, en 2020 en la revista española, que es los datos que tiene, por ejemplo, el norte de allá en Galicia, digamos. No me fui a Estados Unidos, no me fui a otro lugar, simplemente porque si bien un sistema está más avanzado que el nuestro, se tomó la molestia de medir sus datos. Lo que hizo fue, de manera retrospectiva, ver todas las consultas. Ellos ya tienen un sistema donde pueden codificar los diagnósticos de manera mucho más precisa que nosotros. Desde el 2021 al 2013, en el 2005, se empezó el programa, ProGallium se llama en el caso de ellos, y no les quiero mostrar muchos números de esto, pero simplemente como conclusiones le quiero explicar que a lo largo de los años, después de la implementación del programa, se vio que la mortalidad sí disminuyó de manera significativa, sí aumentó la tasa de angioplastia primaria, sí, en este caso se disminuyeron un poco el uso de trombolíticos, tal vez porque se organizaron mejor los contactos con las redes, y van a ver que la línea roja, que marca los pacientes no reperfundidos, bajaron de un 39 a un 22. Ojalá que en algún momento eso baje un poco más, pero vemos que de servir sirve. Y si ellos tienen una transición que del 2000 al 2013 fue una cosa progresiva, ¿por qué nosotros en 2 años pretendemos que sea perfecto? O sea, hay que ser paciente, reconocer los números para poder mejorar. Esto simplemente un poco más de valores, pero me quedo con la conclusión. Para los pacientes con infarto con supra, la creación del programa en el norte de Galicia disminuyó la mortalidad y además incrementó la igualdad, la equidad, digamos, en el término de mortalidad entre las distintas zonas, porque por ahí los pacientes que le toca vivir cerca de un centro grande, sí van al centro grande, pero los que están en una zona donde hay que pasar fibrinolítico y programar la derivación, y ahí sí, si no hay una red importante, el paciente tiene más chance de morirse, ¿no? Así que bueno, ¿qué tenemos de expectativa a futuro? Estandarizar la medicación disponible con carro de paro en todos los centros, que haya RTPA para todos los pacientes, que no usen más streptokinasa, aumentar el número de profesionales entrenados para poder reperfundir, saber qué es un criterio de reperfusión, saber cómo se pasa, saber cuáles son las contraindicaciones para no pasar a alguien ni que le sangre, descentralizar la atención en los pacientes de menor riesgo y tener mayor accesibilidad y menor tiempo a la angioplastia. Como mensajes finales, es fundamental la conformación de una red para mejorar el abordaje de la enfermedad, se deben identificar correctamente las barreras en cada lugar, porque no son las mismas en todo el país, y se deben registrar continuamente los tiempos para así poder cambiarlos. Así que bueno, muchísimas gracias y agradecimiento a Gastón que me dio los datos.